Listo, chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito, ¿no es cierto?, de estos adverbios, que es una parte importante dentro de lo que son las oraciones. El día de hoy vamos a tocar un poquito el tema de oraciones subordinadas, adverbiales o circunstanciales, ¿sí? Es algo similar. Sí, es algo similar a lo que hemos venido hablando de los adverbios, de las locuciones, pero ahora vamos a ir haciendo referencia a la subordinación que hay en las diferentes partes que tiene la oración para ir identificando un poquito en qué tiempo, en qué lugar, en qué circunstancias, ¿sí?, se realizan esas acciones adverbiales dentro de una oración, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en la página 165. Ahí usted me va a abrir, por favor, su libro. Voy a ponerle compartir la pantalla y vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros, ¿sí?, nos dice subordinadas adverbiales o circunstanciales, ¿sí? Aquí nos hace referencias un poquito más, como yo les decía, las circunstancias, ¿no es cierto?, en las que se desarrollan esas acciones adverbiales, ¿sí?, que venimos trabajando anteriormente, ¿sí? Cuando vimos, ¿no es cierto?, los adverbios, cuando vimos las locuciones que tienen esa conexión, sino que simplemente cambias un poquito su significado, nada más. Pero ahora vamos a ver en qué circunstancias se realizan todas esas acciones, ¿sí? A eso nos hace referencia un poquito esta parte. Por eso dice subordinadas, adverbiales o circunstanciales, ¿sí? En otras palabras, bueno, se los conoce como complementos circunstanciales, pero nosotros vamos a topar solamente esa partecita, ese complemento, ¿no es cierto?, que hace referencia en qué acción se está realizando, en qué tiempo, como yo les decía, en qué tiempo, en qué lugar, bajo qué circunstancias se realizan esas acciones. Entonces, resalte por favor el título que tenemos aquí. Vamos a resaltar subordinadas o adverbiales circunstanciales. Esta es la partecita que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Nos dice acá, las oraciones subordinadas, adverbiales o circunstanciales, ¿no es cierto?, en esta partecita, nos dice que cumplen, ¿sí? En este caso, cumplen ellos, ¿sí?, la misma función que tienen los adverbios en las oraciones, ¿sí? Obviamente en las oraciones simples vamos a trabajar, ¿ya? Cumplen esa misma función, ¿sí? Están ahí, ¿no es cierto? Recuerde que los adverbios modificaban. ¿A qué modificaban los adverbios? Al verbo A un verbo, a un A un adjetivo, a sustantivo otro o al o un mismo adjetivo. adverbio. Correcto. ¿No es cierto? Modificaban verbo, adjetivo, otro adverbio, ¿sí? Ahí estaban modificando. Nos dice que el complemento circunstancial, si bien es cierto, no modifica, pero nos indica las circunstancias en las que se realiza esas acciones adverbiales dentro de esa oración. Por eso dice cumple o tiene la misma función, ¿sí? Pero nos va indicando en qué tiempo se van realizando esas acciones adverbiales dentro de las oraciones, ¿sí? Y luego dice, expresan las circunstancias en las que se realizan la acción del verbo. Miren, nos indican en qué circunstancias. Para eso también hay diferentes tipos, ¿sí?, de circunstancias en las que vamos a ir reconociendo cómo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo de tiempo, ¿en qué tiempo? Si de mañana, tarde, la semana pasada, el mes anterior, ¿no es cierto? O si yo hablo de lugar, por ejemplo, ¿en qué lugar se desarrolló esa acción adverbial? Se realizó en el parque, en la casa, en una ferretería, o sea, ¿en qué lugar? ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia estas oraciones subordinadas o esta partecita así de las circunstancias, ¿sí? Entonces dice que realizan, ¿no es cierto?, la acción del verbo de las oraciones, en este caso de la oración principal, y se unen, dice, a ella mediante un nexo
o relacionante. En este caso, el nexo es un conector, ¿sí? Los nexos se llaman conectores. En este caso, se unen, dice, con un nexo o un conector. Los conectores vienen a ser enlaces, ¿sí? Para unir dos palabras o dos frases, nosotros siempre utilizamos el y, el de, el a, ¿no es cierto? El cuando, el según, el además, el adelante. Entonces, esos son nexos, son conectores que se unen para unir dos palabras o dos oraciones o dos frases, ¿sí? Dependiendo las circunstancias en las que vayamos necesitando, ¿sí? Entonces dice, ¿no es cierto? Y se unen y hacen una relación. Obviamente, las dos partes tienen esa relación, ¿sí? Acá abajo nos dice una partecita, ¿sí? Ayúdenme, vamos en el orden que tengo. Kenji, ¿qué nos dice aquí? Para señalar. Para señalar acciones ciertas o seguras que se usa el modo indicativo. Al referirse a acciones que contienen o incertidumbre, se emplea el subjuntivo. Listo. Mire, justamente lo que estábamos trabajando en gramática, ¿no es cierto? Aquí ya nos hace referencia. ¿Por qué, May les decía qué tan importante es saber, ¿no es cierto?, las conjugaciones, ¿sí?, de los verbos, porque aquí dice un poquito, ¿no es cierto?, que para señalar ciertas acciones, ¿sí?, se utiliza a veces de este modo indicativo. ¿Qué quiere decir? Que el verbo va a estar conjugado de pronto en este modo indicativo, ¿no es cierto? O en algunos casos se va a utilizar el modo subjuntivo, ¿sí? O sea, hace referencia a que el verbo va a estar conjugado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos está indicando las circunstancias, ¿no es cierto?, en que se realizan esas acciones, ¿sí? Entonces, antes de pasar, vamos a resaltar en nuestro libro la partecita que dice aquí, ¿sí? Cumple, ¿sí?, la misma función que tiene, ¿no es cierto?, que tienen los adverbios en la oración, ¿sí? Simple, hasta simple, ¿ya? Primero resalta esta primera partecita, que es muy importante, ¿sí? Y luego resaltamos acá, ¿no? En las que aquí seguimos resaltando, expresan las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo, hasta verbo, ¿sí? Cumple esta misma función, ¿no? El saber en la que se realizan esas acciones de los verbos, ¿sí? Luego nos dice acá abajo, ¿no es cierto?, que podemos utilizar, ¿no es cierto?, ciertas o seguras que se unen, ¿no es cierto? Se usan estos, en este caso, lo que sería el modo indicativo, la conjugación de cómo sería en modo indicativo, ¿sí? O en modo subjuntivo, ¿no? O en modo subjuntivo, ¿sí? Entonces, resaltamos estas dos partecitas. Ya. Por favor, Solange, necesito verle a usted, por favor, Solange. Solange, contésteme, por favor. Eso, ahí Solange, gracias. Es que si no, yo no sé si está o no está Solange dentro de la clase. Lea, por favor, la siguiente parte donde se quedó Kenji. Continúe, por favor. Sí, vamos. Si las subordinadas circunstanciales se ubican delante de la principal, debemos utilizar una coma. Ya, mire lo que nos dice aquí. Aquí nos da como que una regla, ¿no? Como una partecita. Que si en este caso, sí, la parte subordinada o circunstancial se ubica delante de la principal, o sea, de la parte principal, debemos utilizar una coma, ¿sí? Se debe utilizar siempre una coma. Ya vamos a ver más abajito en diferentes ejemplos cómo lo vamos utilizando, ¿sí? Dice, observa los ejemplos, dice, observa los ejemplos. Vamos a ver acá cómo vamos a ir identificando estos complementos o estas acciones, sí, subordinadas, ¿sí? O circunstanciales. Se conoce como subordinadas o circunstanciales, pero son acciones de igual manera, ¿no? Listo. Hasta ahí estamos todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte, por favor? Si tienen dudas, usted va preguntando, ¿no? Listo, vamos a subir un poquito para ir viendo. Acá abajo tenemos
algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos 2 ejemplos. Entonces tenemos el ejemplo A. Vamos a identificar estas partes que nos decía arriba, ¿no? Lo que es el nexo que une, ¿sí? Lo que es la subordinada adverbial, en este caso, o circunstancial, y la oración principal, ¿sí? Y que es la que nos indica, ¿no es cierto?, la acción donde se está. ¿Qué es lo que se está realizando? Entonces, vamos acá. Ayúdeme, por favor, en este caso, Derek, ayúdeme leyendo el ejemplo A. Cuando todo estuvo listo, todos salieron de la casa. Listo. Vaya, Josué. Listo, dice, cuando todo estuvo listo, todos salieron de la casa. Vamos, el nexo nos dice que es el cuándo. Recuerda que los nexos son no cuándo, según, de, a, dependiendo, ¿no? En este caso tenemos el cuándo. Este hace como nexo, ¿sí? Ya vamos a ver acá abajo, mire cómo le une, cómo le puede formar, ¿no? Luego dice subordinada adverbial, todo estuvo listo. Recuerde que aquí nos habla de todo estuvo listo, dice. Si nos vamos solamente al adverbio, ¿cuál es el adverbio aquí? Estuvo. Estuvo. Ya, ese es el verbo, pero el adverbio, ¿cuál es? Todo. Todo. Recuerde que los adverbios son, ¿no es cierto?, lo que nos indica acá. Todo dice, ¿no es cierto? ¿De qué tipo estamos hablando si hablamos de todo? De cantidad. De cantidad. No nos olvidemos de esa partecita. No nos confundamos entre verbo y adverbio, ¿sí? Vamos acá. ¿No es cierto? Dice, todo estuvo listo. Está modificando al verbo, ¿no? Todo estuvo listo. Ahí tenemos la subordinada. ¿Por qué hablamos, no es cierto, aquí de todo estuvo listo? Estas son las circunstancias en las que se está desarrollando este verbo, porque nos dice que ya todo estuvo listo, ¿no es cierto? Si hablamos aquí de un tipo de circunstancia, estamos hablando de un modo, de una manera, porque nos dice que ya todo estuvo listo, o sea, que ya realizaron todo, ¿sí? Ahí nos dice todo estuvo listo, ¿sí? Todo estuvo listo. Ahí le utiliza la coma que decía, miren, ¿sí? Todos salieron de la casa. Ahora sí podemos nosotros formar esta oración con estas 3 partes, podemos acomodarla para que suene de mejor manera. Si bien es cierto, se sobreentiende, ¿no? Pero nosotros la podemos ahí formar de mejor manera para que tenga un poquito más de sentido. Entonces, ¿cómo nos queda acá la oración, Michelle? Todos salieron de la casa cuando todo estuvo listo. Miren, ¿no es cierto? Sí se da cuenta que ahí tiene mejor sentido y hemos utilizado oración principal, ¿no es cierto? Que dice que todos salieron de la casa. Cuando utilizamos el nexo, ¿sí? Todo estuvo listo, ¿sí? Y ahí tenemos estas 3 partes principales, si usted se da cuenta, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente. Vamos a ver cómo nos ve en la siguiente, ¿sí? Vamos a ver acá. Mire, no es que necesariamente el conector debe estar al inicio, la subordinada en la mitad y luego, no, o sea, esto se puede ir jugando y se puede ir moviendo. Puede estar en distinto orden, pero siempre y cuando tenga sentido la oración, ¿sí? Hay que buscarle el mejor sentido a la oración, ¿sí? Vamos a ver la siguiente oración. Ayúdame, Sheila, leyendo. ¿Qué nos dice el ejemplo B? El edificio se construyó según lo indicaron los planos. Ya. Aquí tenemos oración principal, nos dice que el edificio se construyó, ¿no? Porque estamos hablando ¿de qué vamos a hablar? De lo que se construyó ese edificio, ¿sí? Tenemos un nexo, dice según, ¿no es cierto? Nos indica esa conexión, por eso es un nexo, un conector, ¿sí? Lo indicaron los planos, dice, según lo indicaron los planos, ¿no? Entonces, esa dice que es, ¿no es cierto?, la subordinada adverbial, porque ¿cómo lo hicieron? O sea, según lo que indicaban los planos. Pero entonces, ¿cómo queda mejor esta oración? ¿No es cierto? Le damos sentido e identificamos. Ayúdeme, Wendy, ¿cómo nos queda entonces la oración? Según lo indicaron los planos, se construyó el edificio.
¿Ya? Entonces, mire, aquí le cambió, ¿no? De igual manera, ¿por qué está de esta forma? Es para que usted entienda que no solamente tiene, en este caso, no es que deba tener exactamente ese orden, nexo, subordinado adverbial y la oración principal, no. Sino nosotros debemos buscarle el sentido. En algunos casos va a estar primero la oración principal, luego el nexo y luego, sí, la subordinada o en este caso circunstanciales que se llaman, ¿sí? Entonces es un poquito acá. Y nos queda, ¿no es cierto? En este caso nos queda la oración de mejor manera, según lo indicaron los planos, ¿no es cierto? Se construyó el edificio, ¿sí? ¿Cómo se construyó? Ahí vengo yo la pregunta y hago y digo, ¿cómo se construyó el edificio? Según los planos, ahí me está indicando las circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cómo se construyó ese edificio? Se construyó según lo que indicaron los planos, ¿sí? Entonces ahí me está indicando a mí una circunstancia, ¿sí? Eso es lo que se conoce como subordinadas adverbiales, las circunstancias de cómo se realiza, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto? ¿Qué tipos nomás podemos encontrar y podemos identificar, ¿sí? Entonces, mire, acá abajo en la siguiente parte nosotros tenemos, ¿sí? Algunos ejemplos y dice que reconoce las circunstancias que se señalan, ¿sí? Las subordinadas adverbiales en los siguientes ejemplos. Pero no lo vamos a trabajar ahorita porque primero yo quiero que nosotros sepamos, ¿sí? ¿Qué tipos de circunstancias adverbiales hay? Para poder, porque eso es lo que nos indica acá abajo, que respondamos, ¿no es cierto? ¿A qué tipo está haciendo referencia? ¿A qué? Si es que está hablando de tiempo, si está hablando de finalidad, si está hablando, ¿no es cierto?, de modo, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de circunstancias adverbiales. Y eso nosotros nos encontramos en la siguiente página, ¿sí? Entonces, esta partecita para entender mejor, la vamos a dejar ahí todavía, no la vamos a responder, porque yo lo que quiero es que primero entendamos bien a qué hace referencia estas circunstancias dentro del verbo. Pásese, por favor, a la siguiente hojita. Pásese rapidito. Vamos a revisar hoy algunas nada más, ¿sí? Espérenme un ratito que se pasó. De más. Ya, hasta eso pásese usted y revise, por favor. Acá tenemos en la 166, ¿sí? Tenemos en la página 166. Espérenme un ratito que no se quiere pasar, me voy a hacer un ratito de compartir. Ya, aquí en la 166, aquí tenemos, ¿sí? Algunas. Ahorita vamos a ver brevemente a qué hace referencia, ¿sí? Aquí dice, tenemos algunos, ¿no es cierto? Algunos nexos subordinados adverbiales, ¿sí? Que nos indican acá, por ejemplo, tenemos del lugar. Mire, ¿cómo reconocemos cuando estas circunstancias se están realizando de un lugar, ¿no es cierto? Cuando respondemos a los nexos dónde, por dónde y hacia adelante, ¿no es cierto? Ahí hacemos referencia que estamos hablando de un lugar, ¿sí? De unas circunstancias del lugar, ¿sí? Luego nos dice de tiempo, cuándo, mientras, antes, después. Obviamente son algunos ejemplos, hay muchos más, pero mire, responde de tiempo cuando hablamos de cuándo lo realizó, ¿sí? Como yo les decía, si lo hizo hoy, mañana, pasado, el mes anterior. Tenemos el de modo, el cómo, el según, el tal. Esto hay que saber identificar, estos conectores, ¿sí? Para saber las circunstancias en las que se están desarrollando, ¿sí? Esas acciones adverbiales, ¿sí? Tenemos los finales, tenemos los casuales, tenemos, ¿no es cierto?, comparativas, tenemos consecutivas, tenemos condicionales y tenemos concesivas. Entonces, mire, a esto hacía referencia el ejemplo anterior, el saber cuándo se están realizando esas
acciones adverbiales, ¿sí? Entonces, la siguiente clase nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a ir revisando cada una de estas y en base a eso sí vamos a poder hacer los ejemplos anteriores que tenemos, ¿sí? Entonces, miren, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre este tema. Háganlo, chicos, si tienen alguna inquietud, pregunten, ¿sí? ¿No? ¿Estamos claros con el tema? ¿Sí? Si usted se da cuenta, tiene relación, ¿no? Venimos trabajando adverbios, que ya sabemos que modifica, ¿sí? Las locuciones que siguen haciendo la misma función de los adverbios, pero con su significado propio, ¿sí? Y ahora hablamos un poquito, ¿no es cierto?, de subordinadas adverbiales o circunstanciales, que decía que cumple la misma función, sino que nos indica, ¿no es cierto?, en qué circunstancias se realizan esas acciones adverbiales. Entonces, todo esto tiene una conexión, tiene una relación, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna inquietud, ninguna pregunta, nos quedamos hasta ahí, chicos, por el día de hoy.